Soy un personaje secundario e insignificante en este mundo, carne de cañón y nada más, donde cualquiera a mi alrededor parece tener superpoderes. Solo yo sé que mi amiga de la infancia, la que creció conmigo, está destinada a convertirse en la gran villana que destruirá el mundo. Para evitar que eso suceda, toda clase de viajeros dimensionales, renacidos y conquistadores aparecen uno tras otro para intentar ganársela. Pero a mí, su amigo de la infancia, estos protagonistas me ignoran por completo. Total, soy un don nadie, tan invisible que hasta a mis propios padres les cuesta recordar mi nombre. Es imposible que represente una amenaza para ellos. Por eso, cuando escuché los pensamientos del nuevo estudiante transferido, apenas arqueé una ceja. Anfitrión, debes ganarte el favor de la protagonista, Lucía. Al completar la misión, recibirás la recompensa correspondiente. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. Soy un experto en el amor, verás cómo me la gano en un santiamén. Sus pensamientos contrastaban por completo con la humilde presentación que acababa de hacer. Parpadeé, miré a Lucía a mi lado y le susurré, Lucía, ¿has oído eso? Ella, con la cabeza apoyada en la mano, respondió con parsimonia, si no estuviera sorda, supongo que lo habría oído. ¿Qué pasa? ¿Es algún hermano tuyo perdido hace años? Parece que soy el único que puede escuchar los pensamientos del chico nuevo. Asentí, pensativo, y decidí olvidarme del asunto. Mejor no hacer nada. Al fin y al cabo, solo soy un secundario insignificante, no puedo ser de gran ayuda. Espero que esos viajeros se esfuercen y eviten que el mundo sea destruido. Al terminar la clase, le quité el bocadillo a Lucía y empecé a comérmelo. En ese momento, un chico llamado Carlos se acercó a ella con un regalo en la mano. Este es un regalo de bienvenida para mi nueva compañera, por favor, acéptalo. Al mismo tiempo, una voz resonó en mi cabeza, Sistema, el objetivo de esta misión es guapísima, seguro que besarla sería increíble. Casi me atraganto y empecé a toser sin control. Lucía frunció el ceño y me dio unas palmaditas en la espalda, pero dijo con desdén, comes peor que un cerdo. Indignado, le respondí, ¿y tú qué sabes? ¿Acaso has criado cerdos? Lucía me miró de reojo y contestó, no sé si he criado cerdos, pero estoy segura de que no eres tan listo como uno. En ese instante, Carlos, con las mejillas infladas y cara de ofendido, nos interrumpió, oye, Lucía, se están pasando un poco, me están ignorando por completo. Me sentí un poco incómodo y estaba a punto de decir, perdona, sigan con lo suyo, cuando escuché su voz furiosa en mi mente. Ah, oh Sistema, ¿quién es este tipo? ¿Aparecía en la novela? Parece un payaso. Tranquilo, anfitrión, solo es un personaje secundario. ¿Payaso? ¿Un secundario? Solté una risa fría. Lucía también habló con calma, lo siento, compañero. Luego tomó la caja. Dentro había unas galletas con forma de corazón, envueltas con esmero. Le sonrió a Carlos y dijo, lo siento mucho, pero soy alérgica a las galletas. El tono de Carlos denotaba decepción. Vaya, ¿y eres alérgica a algo más? Mañana te traeré otra cosa. Lucía añadió con indiferencia, para ser exactos, soy alérgica a la gente. Por muy tonto que fuera Carlos, entendió que Lucía lo estaba rechazando. Sonrió con torpeza y dijo, perdona, no quería molestar. Justo cuando pensaba que se había desanimado, se emocionó todavía más. Joder, Sistema, definitivamente es una protagonista de nivel S, no se corta un pelo, pero me encanta, es que es demasiado guapa. Se me crispó una comisura del labio. Este grupo de viajeros dimensionales no parecía muy inteligente. En la siguiente clase de gimnasia, yo estaba sentado bajo un árbol leyendo una novela mientras Lucía, con los ojos cerrados, escuchaba música recostada en mi regazo. Vi a un grupo de estudiantes sentarse entre risas y juegos junto al árbol de al lado. Ven, ¿qué te cuento? He oído que Lucía es la chica que, en la ceremonia de inauguración del primer año, anunció delante de todo el instituto que no quería tener novio y que, por favor, nadie la molestara. ¿En serio? ¿Tan distante es? Yo también lo pensaba al principio, pero si la vieras en persona, no dirías lo mismo. Es de esas chicas de las que hablan en internet, de las que con su belleza marcan tu juventud. Bajé la vista para mirar a Lucía, la chica que deslumbraba la juventud de otros, que dormía plácidamente sobre mi regazo. Justo cuando iba a acariciarle el pelo, abrió los ojos lentamente. Con toda la calma del mundo, le quité el auricular de la oreja izquierda, haciendo una mueca, le dije, levanta, que se me ha dormido la pierna. Lucía se frotó los ojos, se incorporó lentamente y empezó a masajearme la pierna mientras se quejaba, tu regazo es muy duro, no se duerme bien. Me levanté y me sacudí los restos de hierba de la ropa. ¿Hay algo más duro que tu lengua? Es evidente que quieres que coma más,
pero tienes que decirlo con indirectas. Lucía echó un vistazo a la novela que tenía en las manos y preguntó, ¿por qué lees esas cosas? Sostenía un ejemplar de Miceo Dominante. Simple curiosidad, respondí. Quería ver cómo son los protagonistas de estas novelas. Lucía se tapó la boca para reír. Ya eres bastante tonto, no te vuelvas más tonto leyendo eso. Después de clase, el cielo se puso gris y, al poco rato, empezó a llover. Lucía y yo nos quedamos parados bajo un alero, mirándonos fijamente. Le pregunté a modo de prueba, ¿qué probabilidades crees que tenemos de llegar a casa corriendo sin mojarnos el pelo? Del 100%, respondió Lucía. ¿Tienes un plan? Pregunté emocionado. Cuéntamelo. Con total tranquilidad, me dijo, te arranco la cabeza, corro a casa y luego te la vuelvo a poner. Muchas gracias por nada, le espeté de mal humor. De nada, dijo con una sonrisa. Antes de que pudiera seguir protestando, una voz masculina me interrumpió. Hermana Lucía, ¿no tienes paraguas? Si quieres, puedes usar este. Lucía y yo nos giramos y vimos a Carlos, que sostenía un paraguas y la miraba fijamente. No hace falta, gracias, dijo Lucía con voz lánguida. A Carlos le brillaron los ojos, que se humedecieron un poco. No te preocupes, hermana Lucía, cógelo. Con esta lluvia, no es bueno que te resfríes. Al mismo tiempo, escuché sus pensamientos. A todas las mujeres les encanta que las llamen hermana mayor. Me imaginé a Carlos llamando hermana a Lucía y se me puso la piel de gallina. Miré a Lucía con curiosidad, pero su rostro no mostraba expresión alguna. Lo siento, compañero, pero no recuerdo tener un hermano pequeño. Mi madre siempre me dijo que no aceptara cosas de desconocidos. La expresión de Carlos se crispó por un instante, pero se recuperó rápidamente. Qué graciosa eres, Lucía. Su capacidad para cambiar de expresión era casi admirable. Al ver que Lucía seguía impasible, no tuvo más remedio que decir entre dientes, bueno, en ese caso, no molesto más. Se dio la vuelta y se fue corriendo. Le oí gritar furioso en su mente, ya verás, volveré, mi método es infalible, el problema es ella. Al ver que nuestra oportunidad de volver a casa se había esfumado, pregunté, ¿y ahora qué? Lucía me enseñó su móvil. He llamado al chofer. 5 minutos después, Lucía y yo estábamos en el coche. Le pregunté con una sonrisa, ¿qué se siente cuando te llaman, hermana? Pruébalo tú primero y me dices, me respondió con malicia. Ni lo sueñes, le contesté sin dudar. Qué tacaño, murmuró ella. La miré con compasión. Con esa actitud tan fría y distante, vas a acabar sola. Lucía esbozó una media sonrisa. No te preocupes. Si acabo sola, te arrastraré conmigo. No pude evitar negar con la cabeza y suspiré desde el fondo de mi corazón. Debes de ser lo que en internet llaman la novia muda. Si no hablaras, serías bastante encantadora. Y si tú tuvieras cerebro, replicó ella con frialdad, probablemente serías bastante listo. Volví a suspirar para mis adentros. No solo tienes una lengua afilada, sino que también eres mezquina. No tienes remedio. El chofer nos miró sonriendo. Ustedes dos se llevan tan bien como siempre. ¿Llevarse bien? ¿Acaso una relación en la que a uno no le importa si el otro vive o muere puede llamarse buena? Mientras tanto, Carlos, con una actitud de cuanto más difícil, más me esfuerzo, se levantó temprano para arreglarse. Estaba muy satisfecho con el peinado que se había hecho esa mañana. El sistema le informó de que Lucía estaba en la cancha de baloncesto. Al llegar, buscó por todas partes, pero no la encontró. Frunció el ceño y le preguntó al sistema, ¿no decías que Lucía estaba en la cancha de baloncesto? Aviso del sistema, está viendo el partido bajo el árbol de la izquierda. Carlos aguzó la vista y la vio. Lucía, con su uniforme blanco, bebía un batido. A su lado estaba yo, que acababa de terminar de jugar. En ese momento, Carlos se acercó emocionado. ¡Qué casualidad, Lucía! ¿Ustedes también han venido a ver el partido? Mientras, en su mente, me dedicaba todos los insultos que se le ocurrían, porque este maldito secundario está siempre ahí, es un auténtico perrito faldero. Miré a Carlos. Ya me había acostumbrado a que me insultara en su mente. Solo lamenté en secreto no tener unas palomitas para disfrutar del espectáculo. ¿Y tú eres? Preguntó Lucía. Carlos se rascó la cabeza, incómodo. No bromees, Lucía. Soy Carlos. Pude oír con claridad cómo se derrumbaba por dentro. Mierda, sistema, este mundo es de dificultad SSS, ¿verdad? Jamás he conocido a una mujer tan cruel. El sistema respondió sin piedad. Mañana es el último día de la misión. Esfuérzate, anfitrión, o tendremos que retirar tu recompensa, lo que afectará gravemente a tu próxima misión. Carlos apretó los dientes. Le dio 1000 vueltas,
pero no se le ocurrió ninguna buena idea. Antes, ni siquiera tenía que esforzarse, sus objetivos caían rendidos a sus pies. Como mucho, se encontraba con alguna chica más distante, pero en menos de 2 días ya estaba loca por él. Lucía, en cambio, era como una pared. Ninguno de sus trucos funcionaba, y encima lo sacaba de quicio. Ya que las cosas estaban así, no le quedaba más remedio que recurrir a la táctica que más despreciaba. De repente, se dirigió a mí, que observaba la escena. «Oye, compañero, ¿podrías dejarnos a solas un momento? Tengo algo que decirle a Lucía». «Claro», asentí. «Hablen tranquilos». Al verme marchar, la expresión de Lucía se volvió aún más gélida y su tono, más cortante. «Mira, compañero, no sé qué te he hecho, pero ya que estamos, quiero dejarte algo claro, no vuelvas a molestarme». Dicho esto, se dio la vuelta para marcharse. Él se puso nervioso y se interpuso en su camino. «Me gustas desde el primer día que te vi. Por favor, dame una oportunidad». La mirada de Lucía era impasible. «¿Has terminado? Si es así, me voy». A Carlos le recorrió un escalofrío. Tragó saliva, se desabrochó un botón de la camisa y dijo: «De verdad, mírame. Tengo buen cuerpo, no soy feo. Solo dame una oportunidad». Al levantar la vista, vio a la chica que tenía delante con arcadas y su rostro se llenó de humillación. Lucía sintió una náusea. Se levantó sin siquiera mirarlo, y, al pasar a su lado, soltó un «qué asco» antes de marcharse. Carlos se quedó allí, completamente descolocado. En clase, no dejaba de mirar la puerta. ¿Por qué no volvía Lucía? ¿Le habría pasado algo? No, espera, ¿no debería preocuparme por Carlos? A Lucía era imposible que le pasara algo. Aunque eso era lo que pensaba, mi expresión era seria y sentía una creciente inquietud. Alcé la vista y vi a Lucía, pálida como el papel. Me acerqué corriendo. «Lucía, ¿estás bien? Tienes una cara horrible». Lucía cogió mi botella de agua y se enjuagó la boca. No paró hasta que el mal sabor desapareció. Al ver mi cara de preocupación, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo con un hilo de voz lastimera: «Me he asustado. Es culpa tuya por dejarme sola». La Lucía mayor rara vez se mostraba vulnerable conmigo, así que me sentí culpable. Le acaricié la cabeza. «Lo siento, no volverá a pasar». Ella se frotó contra mi mano, se levantó y se sentó. «¿Aún te atreves a pensar en una próxima vez?» Le di un caramelo que saqué de la mochila. «¿Qué te ha hecho Carlos?» «Nada». La miré fijamente durante un rato, pero como no parecía dispuesta a hablar, dejé de insistir. Al volver a casa, me duché, me puse una camiseta blanca y fui a llamar a la puerta de la habitación de Lucía. Como nadie respondía, entré directamente. Estaba sentada frente al ordenador con los auriculares puestos. Me acerqué y di unos golpecitos en su escritorio. «¿Qué cenamos?» Lucía se quitó los auriculares y se desperezó. «Cocino yo». Me llevé una mano al pecho con expresión trágica. «Lucía, de verdad que hoy lo siento por ti, pero no tienes por qué llegar al extremo de envenenarme, ¿no?» Me rodeó la cabeza con los brazos y me dio unos golpecitos suaves con los puños. «Echarte veneno en la comida sería un desperdicio de veneno». Sentí un tacto suave en la nuca. De repente, la cara y el cuello de Lucía se pusieron rojos como un tomate. Se soltó bruscamente y bajó corriendo las escaleras, olvidando que en casa no solía llevar sujetador. Al fin y al cabo, por mucha confianza que tuviéramos, no podía presionar la cabeza de un chico contra su pecho. Cuando bajé, Lucía ya estaba en la cocina cortando verduras. Me acerqué a mirar y parecía que se le daba bastante bien. «Vaya, ¿necesitas ayuda?» Lucía echó la carne en la olla a presión y me miró de reojo. «Vete a sentar y no molestes». Me dejé caer en el sofá y encendí la tele. «No comas nada», me advirtió Lucía, «o luego no tendrás hambre para la cena y te lo haré tragar todo». Me quedé sin palabras. Lo que en realidad quería decir era que, si sobraba comida, quería que yo me la terminara. No sé cuánto tiempo pasó, pero un delicioso aroma a comida llenó el aire. Apagué la tele. Lucía ya había servido la cena, 4 platos sencillos y una sopa, y todo eran mis platos favoritos. La miré con asombro. «¿Está delicioso?» Una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de Lucía. «Es que tengo un talento natural», dijo con orgullo. Arqueé una ceja. «Eso solo demuestra que tu talento es el segundo, y el mío el primero. Los verdaderos maestros siempre aparecen al final. Ya te enseñaré yo un día de estos». Después de cenar, nos tumbamos en el sofá a ver un culebrón en la tele. Le di una patadita a Lucía. «¿De verdad no me lo vas a contar? ¿Qué te hizo Carlos?» Su voz sonaba extrañamente cansada. No sé cómo explicarlo. Era raro ver a alguien tan arrogante dudar de esa manera.
Me incorporé y la miré fijamente. Entonces dime por qué vomitaste, le pregunté preocupado. Tu primera reacción al entrar en clase fue enjuagarte la boca. No me atrevía a pensar en lo peor. ¿Sería que esos viajeros realmente podían hacerle daño? No debería haberme ido. Lucía frunció el ceño, suspiró y me miró. Te lo contaré, pero no te rías. Parpadeé y asentí. Me asusté tanto cuando se desabrochó la camisa que vomité, dijo avergonzada. ¿Qué quieres decir?, pregunté sorprendido. ¿Cómo que le viste? Lucía infló las mejillas. Fue él quien se la quitó. ¿Y por qué vomitaste?, insistí. Lucía frunció el ceño y soltó una palabra: asco. ¿Y cuando ves porno?, pregunté, atónito. Lucía me dio un pellizco. Yo nunca veo esas cosas, dijo con desdén. ¿Qué tienen de interesante? Son asquerosas. De repente, reaccionó y me miró con fiereza. ¿Tú sí has visto? Desvié la mirada. ¿Cómo crees? Lo he oído por ahí. Un hombre que no se respeta a sí mismo es un desecho, ¿entiendes? Tienes suerte de tenerme a mí. Al volver a mi cuarto, no podía evitar reírme al recordar la cara de Carlos. Los chicos de nuestro instituto de élite suelen ser arrogantes y engreídos. Vienen de familias adineradas, así que es imposible que dejen de lado su orgullo para complacer a nadie. Por eso, supuse que esos viajeros no podrían hacerle daño a Lucía. Al fin y al cabo, ella es la protagonista de este mundo. ¿Debería contarle que todos ellos son conquistadores? Con esa duda, me quedé dormido. Al día siguiente, iba en bicicleta con Lucía sentada detrás, y yo jadeaba como un perro. Lucía, tienes que adelgazar. Apoyada en mi espalda, respondió, eres tú el que está demasiado flaco. Te viene bien hacer ejercicio. Pues no te pegues tanto a mí, que me muero de calor, protesté. Discutimos como niños durante todo el camino. Al llegar a clase, eché un vistazo y me sorprendió no ver a Carlos. Normalmente, a esas horas ya estaba allí. Saqué el móvil y vi que había publicado algo en Twitter, un montón de frases deprimentes. Se me escapó una mueca. ¿En serio, colega? ¿Ya te has deprimido? A mi lado, Lucía miró la hora. Ya es la hora, tengo que ir al consejo estudiantil. ¿Todavía no ha vuelto Mateo?, le pregunté. Mateo era el presidente del consejo estudiantil, pero esos días estaba representando al instituto en un evento, así que Lucía lo estaba sustituyendo temporalmente. Después de terminar sus tareas en el consejo, Lucía salió por la puerta trasera del aula, giró a la izquierda y entró en una sala con un letrero que decía Club de Repostería. El repostero que estaba dentro sonrió. Hola, Lucía. ¿Qué quieres preparar hoy? Lucía se ató el delantal. Al repostero cada vez le caía mejor aquella chica. Al principio, pensó que solo estaba curioseando, pero no se imaginaba que seguiría viniendo durante tanto tiempo. Hoy quiero aprender a hacer flan, dijo Lucía. El repostero sacó los utensilios con una sonrisa. Ya no quedan muchas chicas como tú. ¿Y qué tal? ¿Has conseguido ya a ese chico que te gusta? Lucía bajó la mirada, se mordió el labio y sus ojos se ensombrecieron. Todavía no. Los jóvenes de hoy en día son muy exigentes, ¿no? Continuó el repostero. Si me permites un consejo, deberías decirle cosas bonitas. Te lo digo por experiencia. A mi primer amor me la quitó un cara dura con mucha labia. Por eso, tienes que decir lo que sientes. No hagas las cosas en secreto, porque al final él no se enterará de nada. Y para cuando te des cuenta, ya se lo habrá llevado otro con palabras bonitas. Lucía se detuvo, su rostro se ensombreció y su voz se volvió gélida. Él siempre ha sido mío, y si se fuera con otra, la mataría. El repostero se quedó de piedra y se dio una palmadita en la boca. Vaya, qué cosas digo. No te lo tomes a mal, no lo decía con mala intención. El silencio se apoderó del ambiente. Cuando Lucía se fue, el repostero se secó el sudor de la frente y suspiró aliviado. Lucía entró en clase con el flan en la mano y me vio sentado en mi pupitre. Al recordar las palabras del repostero, su mirada se ensombreció. De repente, levantó la cabeza, me saludó con la mano y sonrió. Se acercó lentamente y dejó lo que acababa de preparar sobre mi mesa. ¿De dónde has sacado el flan?, le pregunté, sorprendido y contento. Es del consejo estudiantil, respondió sin mirarme. Si no lo quieres, dámelo a mí. Si está en mi mesa, es mío, me apresuré a decir. Ella sonrió. Hace un momento mi mano también estaba sobre tu mesa. Sin pensarlo, solté, porque tú entera también eres mía. Lucía bufó. ¿Acaso eres un ladrón? Aunque su tono era, como siempre, despectivo, su mirada era increíblemente tierna. Soy tuyo, así que tú solo puedes ser mía. Abrí el envase y probé una cucharada. Si fuera un ladrón, solo te robaría a ti.
Te convertiría en mi sirvienta y te haría lavarme los pies. Solo de pensarlo me pongo contento. Lucía, como si supiera lo que estaba pensando, arqueó las cejas. Gracias por la recompensa, mi rey. Siguiéndole el juego, respondí, de nada, pequeña Lucía. Al ver mi aire de superioridad, Lucía continuó, ¿qué tal, mi rey? ¿Está bueno el flan que te ha traído esta humilde sirvienta? Me comí el último bocado y la miré seriamente. Está delicioso. El rey está muy satisfecho. Luego, añadí con una sonrisa, creo que tengo poderes mágicos. Anoche te dije que me apetecía flan, y hoy me lo has traído. Lucía sonrió. ¿Por qué no dices que soy una estrella fugaz? Lo pensé un momento. Tiene sentido. Lucía bajó la mirada y su voz suave resonó en mi oído, así que, puedes pedirme cualquier deseo que tengas. Su aroma fresco llenaba mis pulmones. Sentí como si mi corazón se detuviera por un segundo y luego comenzara a latir a toda velocidad. La aparté bruscamente, me levanté con un vaso en la mano y balbuceé, apártate, tengo sed, voy a por agua. Lucía me miró las mejillas sonrojadas y se rió por lo bajo. Así que, Enzo, tú también sientes algo por mí, ¿verdad? Y no es solo como amiga. Bebí un vaso de agua de un trago hasta que mi corazón se calmó. Me maldije en silencio, es tu amiga de la infancia, es como una hermana. ¿Por qué demonios te pones así? Sonó el timbre. Volví a mi sitio, me senté y abrí el libro con cara de póker para tomar apuntes. Lucía se giró para mirarme. ¿Estás bien? Claro, ¿qué me va a pasar? Solo me entró sed de repente. Ahora toca inglés, dijo Lucía, señalando mi libro. Miré el libro de matemáticas que tenía sobre la mesa, y con toda la calma que pude, saqué el de inglés. Si Lucía se enterara de que mi corazón se acelera por ella, se reiría de mí en mi cara. Corazón, compórtate. La noticia que anunció el profesor a continuación me devolvió la calma por completo. Alumnos, para fomentar la actividad física, el instituto ha organizado una excursión antes de las vacaciones de verano. El próximo lunes iremos de acampada y a hacer senderismo. Espero que disfruten de esta experiencia. Unos se alegraron, otros no tanto. ¿Senderismo? ¡Qué pereza! Con el cansancio y el sol. Genial, podré estrenar la ropa que me compré el otro día. Por fin salimos del instituto. Nadie mencionó que Carlos no había venido en todo el día. Era como si se hubieran olvidado de él. En ese momento, Carlos estaba tumbado en la cama. Su rostro había cambiado, sus párpados dobles se habían vuelto simples, su nariz ya no era tan respingona y su piel había perdido brillo. El sistema le preguntó, anfitrión, ¿estás seguro de que quieres seguir así? Carlos se tapó la cara, desesperado. No lo entiendes, he perdido mi aura de seductor, estoy horrible. ¿Cómo voy a conquistar a la protagonista así? La voz del sistema era gélida, pero si no haces nada, la misión se considerará un fracaso y serás eliminado. ¿Y qué hago ahora? Preguntó Carlos, perdido. El sistema le dio una pista, puedes volver a intentarlo. Todos se habrán olvidado del antiguo Carlos. Te conocerán de nuevo, ¿y mi cara volverá a ser la de antes? Preguntó Carlos con un hilo de esperanza. Lo siento, anfitrión. Ese es tu castigo por fallar la misión. No se puede revertir. No te obsesiones con tu aspecto. ¿Has olvidado que antes también tenías esta cara y que te fuiste volviendo más guapo a medida que completabas misiones? Carlos se quedó perplejo. Era verdad. Antes era así. Había pasado tanto tiempo que lo había olvidado. Él también había llegado hasta donde estaba completando misiones paso a paso. La semana que viene hay una excursión a la montaña. Esperamos que en 5 días consigas aumentar el nivel de afecto de la protagonista. Así, tu cara también mejorará. Hoy era viernes, así que teníamos 2 días de fiesta. Recogí mis deberes, me puse la mochila y me fui a casa con Lucía. Por el camino, miré el móvil y le dije contento, Lucía, mi amigo Diego me ha escrito por WhatsApp. Hoy es su cumpleaños y nos invita a cenar. Cuando Lucía y yo llegamos al reservado, Diego estaba abrazando a su novia, Isabella. También había otras personas que no conocía. Encontré un sitio libre y me senté. Una voz amable y segura se dirigió a mí, Enzo, encantada de conocerte. Soy Isabella, la novia de Diego. Levanté la vista hacia ella. Tenía una sonrisa muy dulce. Te he visto por el instituto. Dicen que eres el amigo de la infancia de Lucía. Isabella me miró, extrañada. Qué raro. Suelo tener muy buena memoria para las caras, sobre todo para los chicos guapos, pero no consigo recordarte. Bajé la vista y bebí un sorbo de mi refresco en silencio. A mí también me resultaba extraño. Durante todos estos años, había sido invisible para los demás. De pequeño, en clase, daba igual lo que hiciera,
era como si los profesores no me vieran. Aunque me presentara un día, al siguiente volvían a preguntarme quién era. Después de tantos años, ya me había acostumbrado. Quizá, como decía aquel sistema, solo era un secundario insignificante. Lucía, como si se hubiera dado cuenta de algo, me cogió de la mano. Sentí su calor en mi palma. Sabía que intentaba consolarme. Con un tono indiferente, se dirigió al grupo. ¿No íbamos a jugar a algo? Todos reaccionaron. Sí, es verdad, dijo Diego, cogiendo un vaso. Juguemos a verdad o reto. Le solté la mano y le dije en voz baja, estoy bien. Lucía bajó la mirada. De repente, sintió una sed terrible. Cogió el refresco que tenía al lado y bebió un gran sorbo. Solo entonces se sintió un poco mejor. Diego levantó la mano. Las reglas son sencillas. Piensa que el rey puede obligar a otra persona a hacer lo que quiera. Lucía miró sus cartas. Tenía el rey. Yo tenía el número 5. Que el número 5 escriba su nombre en mi carta, dijo Lucía con calma. Me quedé perplejo. ¿Eh? ¿Qué petición más rara? Sí, Lucía, elige algo más emocionante, dijo alguien. Los demás también se sorprendieron, pero luego añadieron, lo que diga nuestra reina Lucía. Cogí el bolígrafo y, como un autómata, escribí mi nombre en la carta. Jugamos unas cuantas rondas más, pero yo estaba distraído y ausente. Después de despedirnos, mientras Lucía y yo caminábamos de vuelta, me detuve un momento y le pregunté con cautela, Lucía, ¿por qué me pediste que escribiera mi nombre? Tú ya lo sabes, ¿no? Respondió ella. La miré a la cara durante unos segundos, luego desvié la vista y sonreí para mis adentros. La verdad es que nunca me he acostumbrado a que me ignoren. A pesar de que mis notas siempre estaban a la par con las de Lucía, empatados en el primer puesto, los profesores solo le daban premios a ella. Recuerdo que un día lloré desconsoladamente, y una pequeña Lucía irrumpió en el despacho del profesor para discutir con él. El primer día, el profesor aceptaba darme el premio, pero al día siguiente lo olvidaba, y así una y otra vez. Al final, Lucía empezó a darme todos sus premios y a escribir mi nombre en sus exámenes. Su carita mostraba una seriedad absoluta. Desde entonces, dejé de pedir premios y de esperar que la gente me recordara. Era una noche fresca de mayo, pero sentí una calidez en mi interior. Miré a Lucía, le pasé un brazo por el cuello y le dije, Lucía, me apetece un batido, uno extra grande con flan. No, se negó ella. Ya has tomado algo frío hoy. Qué tacaña, refunfuñé. Con un oído finísimo, me dijo con tono maternal, mamá solo quiere lo mejor para ti. Sé bueno, hijo. No me obligues a bloquearte, la amenacé. Ella me dedicó una sonrisa de suficiencia. Mamá cree que no serías capaz. ¿En serio, nunca te mordió un perro de pequeña? Suspiré. Eso explica por qué eres tan mala. Lucía sonrió. Le gustaba más cuando yo era así, lleno de vida. Antes, con esa mirada apagada, parecía que el mundo entero lo había abandonado. Ella solo quería que Enzo fuera el mismo. Esa noche, al llegar a casa, empecé a preparar las cosas para la excursión. Era el primer año que se organizaba, y la dirección del instituto le daba mucha importancia. Lucía solo llevaba unas botellas de agua y algo de comida. Íbamos a subir al monte de los deseos. Decían que en la cima había un árbol de los deseos y que si colgabas una tablilla con tu nombre y el de la persona que te gustaba, estarían juntos para siempre. Muchos de mis compañeros estaban muy emocionados con la idea. Me puse al lado de Lucía y le dije en broma, Lucía, si luego no puedes más, te puedo llevar a cuestas. Ella, llena de energía, se adelantó unos pasos, se giró y sonrió. Pues no me cortaré en pedírtelo. Quería poner a prueba su resistencia, pero se me olvidó que a ella la vergüenza no le afecta. A mitad de camino, algunos compañeros ya estaban sin aliento, tirados por el suelo y quejándose. ¿Cuándo se acaba esto? El profesor aplaudió. Ánimo, chicos. Perseverar es vencer. La gloria os espera. Yo también estaba empapado en sudor. Mis palabras de antes se habían vuelto en mi contra. Me quité la chaqueta y me senté en una roca, jadeando. Parece que al final tendré que llevarte yo a ti, dijo Lucía, apoyando una mano en mi hombro. Sacó una botella de agua de su mochila, la abrió y me la dio. Bebe un poco. No sé quién era el que decía que yo no tenía aguante. Me bebí la mitad de un trago y me defendí. Lo siento, mi cuerpo no da para más, pero mi espíritu de lucha está intacto. Lucía se agachó frente a mí, me secó el sudor, y negando con la cabeza, dijo, con la poca resistencia que tienes, podría contigo y con varios más. Contuve la respiración. Tú sí que puedes, eres la mejor. Lucía me miró desde arriba y me tendió la mano. Claro que puedo. La miré, sin entender. Lucía me dio un golpecito en la frente con el dedo.
¿No querías que te llevara? No, no hace falta, dije, agitando la mano. Si nos ven, dirán que soy más débil que una chica. Lucía arqueó una ceja, me cogió de la mano y tiró de mí para que me subiera a su espalda. No pienses tanto, dijo con una risita. Solo te llevaré un rato. Al oír eso, me sentí avergonzado y la abracé con fuerza por el cuello. La que quedará en ridículo no seré yo. Total, yo soy invisible. Señorito vergonzoso, bromeó ella, mira a tu alrededor. Nos hemos quedado los últimos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no quedaba nadie detrás. Como Lucía y yo habíamos sido los últimos en salir y nos habíamos entretenido, los demás ya estaban muy lejos. Me acerqué a su oído y le susurré, extrañado, Lucía, ¿has estado yendo al gimnasio a mis espaldas? ¿De dónde has sacado tanta fuerza de repente? De pequeña no eras más que una llorona que siempre iba corriendo detrás de mí. Apenas había dado 2 pasos cuando Lucía frunció el ceño. Tenía la cara roja y estaba empapada en sudor. Nunca la había visto así. Me asusté, bajé de un salto, y cogiéndole la cara entre las manos, le pregunté preocupado, Lucía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan roja? Me sentí un poco culpable. Si lo hubiera sabido, no habría dejado que me llevara. Lucía cogió el agua que le ofrecí, se la bebió de un trago y, poco a poco, fue recuperando el aliento. Vamos. El profesor no tardará en venir a buscarnos. Lucía se sacudió el polvo de la ropa. Su expresión era la de siempre. Si no te encuentras bien, dímelo, le dije preocupado. Iré a buscar al profesor. No te hagas la fuerte. En ese momento, una voz familiar nos interrumpió. Hola, chicos. El profesor me ha enviado a por ustedes. Los demás se están esperando en la cima. Observé al chico que teníamos delante. La forma en que miraba a Lucía me hizo sentir extrañamente incómodo. Sistema, ¿estás seguro de que Lucía no me recuerda? Por supuesto. No dudes de nuestra tecnología, anfitrión. Aquel diálogo familiar resonó en mis oídos. Entrecerré los ojos para mirar al chico. Me llamo Carlos, dijo con una sonrisa abierta. Si quieren, puedo llevarles las mochilas. Efectivamente, era él. Pero, ¿por qué había cambiado su aspecto? ¿Entonces Lucía no recordaba al antiguo Carlos? Recordé el castigo del que había hablado el sistema. El Carlos actual debía de ser el resultado de ese castigo. Gracias, respondió Lucía educadamente. Carlos sonrió de oreja a oreja. ¿Y tú, compañero? ¿Quieres que te ayude? Agarré mi mochila con fuerza y fruncí el ceño. Gracias, pero puedo yo solo. De acuerdo, pues subamos. Sistema, creo que todavía me queda un objeto por usar, ¿verdad? Sí, anfitrión, pero no te recomiendo que lo uses. Tiene efectos secundarios. No lo usaré a menos que sea absolutamente necesario. Pero para aumentar el afecto de Lucía, no tengo otra opción. En ese caso, te deseo éxito, anfitrión. Al oír eso, mi corazón dio un vuelco. Agarré a Lucía con fuerza. Me sentía muy inquieto. Quería contárselo todo, pero una voz en mi cabeza me decía que no podía hacerlo. Sacudí la cabeza con fuerza para ahuyentar esas voces. Lucía bajó la vista y vio que le estaba agarrando la ropa con tanta fuerza que se la estaba arrugando. Me cogió de la mano. ¿De qué tienes miedo?, preguntó. Controlé mi inquietud y suspiré. No es nada, solo estoy un poco cansado. Subamos ya. Era evidente que me ocultaba algo. Me observaba con disimulo. Parecía que, desde la llegada de Carlos, yo me comportaba de forma extraña. ¿Acaso ese tal Carlos me había hecho algo? Lucía entrecerró los ojos y lo miró fijamente durante un instante. Su mirada se oscureció. Daba igual lo que ese hombre hubiera hecho, se lo haría pagar. Carlos, eufórico, pensó, «Sistema, ¿Lucía me está mirando?» Sí, anfitrión. El sistema observaba con pavor cómo el nivel de afecto de Lucía fluctuaba entre el 0% y el menos 50%. Al ver al anfitrión tan contento, el sistema dudó si debía decírselo o no. Genial, es una buena noticia. Parece que mi método funciona. Espero tener éxito esta vez sin necesidad de usar el objeto. Esta vez, el sistema no respondió. Al llegar a la cima, los demás recuperaron la energía. Todos estaban ocupados escribiendo sus nombres y los de sus amores en las tablillas de madera, discutiendo animadamente qué poner. Yo no creo en esas cosas, así que no cogí ninguna. Abrí la fiambrera que Lucía había preparado por la mañana. ¿Qué haces? ¿No tienes hambre? Lucía guardó en silencio la tablilla con los nombres escritos. No es nada, comeré luego. Voy un momento al baño. Me sentí un poco inquieto. Miré a mi alrededor y vi a Carlos hablando con otros compañeros. Vuelve pronto, le dije, asintiendo.
No debería pasar nada. Solo serían unos minutos, y desde donde estaba Carlos, no podía vernos. Lucía levantó la vista y me miró. Entendido, ahora mismo vuelvo. Se dirigió lentamente hacia el árbol de los deseos y sacó la tablilla que ya había preparado. En ella, los nombres Enzo y Lucía estaban escritos uno al lado del otro. Nunca había creído en esas cosas. Siempre había pensado que si quería algo, solo tenía que esforzarse por conseguirlo. Rezar a los dioses le parecía cosa de cobardes. Y sin embargo, allí estaba, como una cobarde, pidiendo un deseo a aquel árbol cargado de las esperanzas de la gente. Un deseo que anhelaba con todas sus fuerzas, estar con Enzo para siempre. Colgó la tablilla y se dispuso a volver, porque yo, su tonto particular, la estaba esperando. Al girarse, se encontró con Carlos. Vaya, Lucía, ¿tú también has venido a colgar una tablilla?, dijo Carlos con una sonrisa. Pensaba que no creías en estas cosas. Lucía no tenía ganas de hablar con él. ¿Y a ti qué te importa? Lucía, ¿por qué eres tan borde conmigo? Solo quiero ser tu amigo. No lo entendía. Esta vez, solo quería acercarse a ella poco a poco, conocer sus gustos y ganarse su afecto gradualmente. Pero la actitud de Lucía seguía siendo la de una fortaleza inexpugnable. No me hace falta, dijo Lucía, entrecerrando los ojos. No me hables. Dicho esto, se dirigió hacia donde yo estaba. A su espalda, Carlos apretó los dientes. Sistema, usa el objeto. Iniciando. Iniciación completada. Prepárese, anfitrión. De repente, se levantó una ráfaga de viento, todo quedó en silencio y el tiempo se detuvo. Mi mano, a punto de llevarse una manzana a la boca, se quedó inmóvil. Me quedé de piedra. ¿Qué estaba pasando? No podía moverme. Tenía los dientes clavados en la manzana. Debía de ser el objeto que había usado Carlos. Me entró el pánico. Sabía que no debería haber dejado que Lucía fuera sola. ¿Quién iba a pensar que en tan solo unos minutos, Carlos usaría su objeto? ¿Qué podía hacer? De repente, todo se volvió negro y perdí el conocimiento. Abrí los ojos y me encontré en una habitación familiar. ¿Qué estaba pasando? ¿No estaba hace un momento en la cima de la montaña, paralizado? ¿Cómo había vuelto de repente a casa de Lucía? Intenté levantar la mano para coger algo, pero seguía sin poder moverme. ¡Qué extraño! ¿Sería que Lucía se había dado cuenta y me había traído de vuelta? Justo cuando pensaba eso, vi cómo mi mano se movía. Y entonces, escuché la voz de Carlos en mi cabeza. ¿Cuál es la situación? Anfitrión, el objeto, repetir el pasado, hace que el objetivo reviva continuamente un momento doloroso de su vida. Y ahora, tú eres la fuente de ese dolor. Por lo tanto, debes evitar que el suceso doloroso ocurra y ayudar a Lucía a superar ese recuerdo. Si tienes éxito, el sistema modificará los recuerdos de Lucía para que crea que fuiste tú quien la ayudó a superar ese trauma. Pero, ¿qué hizo este cuerpo? No tengo ni idea. Eso tendrás que descubrirlo tú mismo, anfitrión. Es el recuerdo de Lucía, así que nadie sabe cuál es su trauma. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes 3 días para encontrar la fuente del trauma de Lucía. Si no, el sistema te considerará un fracaso y serás eliminado. Ese es el efecto secundario de este objeto. ¿Tan grave? Pensaba que solo me volvería feo, como la última vez. Así es. Es una acción prohibida, por eso el sistema te advirtió que no lo usaras. Un paso en falso y podrías provocar que Lucía se convierta en una villana. Mientras escuchaba aquel diálogo familiar, si no me equivocaba, Carlos estaba ahora dentro de mi cuerpo. O mejor dicho, Carlos había usurpado mi cuerpo, y yo estaba atrapado dentro, sin poder moverme ni hablar, condenado a observar cómo lo controlaba todo. Pero si no me equivocaba, este cuerpo parecía ser el mío cuando tenía 8 años. ¿Acaso le causé algún trauma a Lucía a esa edad? No lo recordaba muy bien. Alguien llamó a la puerta. Joven amo, la cena está lista. Era la voz de la niñera. Vi cómo yo abría la puerta y salía. A través de sus ojos, vi a una mujer de unos 30 y tantos años en la puerta, que me sonreía alegremente. Nuestro joven amo es muy guapo. Vamos a cenar, que la señorita nos está esperando. Me tembló un párpado. Recordaba a esa niñera. De pequeño me caía muy bien porque era la única que siempre me elogiaba. Más tarde, la madre de Lucía me contó que la habían despedido por ladrona. La vi salir de la mano de mí mismo. Al final de la escalera, una Lucía de 8 años me esperaba apoyada en la pared. Al verme, dijo con desdén, «Qué lento eres». Estaba a punto de responderle, «Podrías haber empezado a comer», pero en su lugar dije, «Perdona por la espera». Se me había olvidado. Estaba atrapado en mi propio cuerpo. Qué pena, echaba de menos a la Lucía de mi tiempo.
Carlos observaba a la Lucía de 8 años. Sus rasgos eran los mismos que los de la Lucía mayor, parecía una princesita de cuento de hadas. Quizá por ser tan joven, su expresión no era tan fría y no ocultaba sus emociones. Me miró con el ceño fruncido durante un buen rato. ¿Te pasa algo raro hoy? Quizá porque la Lucía de esa edad aún no había desarrollado el orgullo de la adulta. A Carlos no le pareció tan intimidante. Lucía, vamos a cenar. Intentó cogerle la mano. Yo, con la barbilla apoyada en la mano, observaba la escena. Si no recordaba mal, en esa época Lucía y yo no nos llevábamos muy bien. Nos pasábamos el día discutiendo. Lucía dio un paso atrás y me miró con extrañeza. ¿Cómo me has llamado? Carlos parpadeó, sin entender. Enzo, eres un aburrido. Dicho esto, Lucía se metió en su cuarto y se encerró. La niñera llamó a la puerta. Señorita Lucía, no se enfade. Salga a cenar, no se haga mala sangre. Se oyó un fuerte golpe desde dentro de la habitación. Me sobresalté. ¿Qué le pasaba a Lucía? ¿Por qué se enfadaba tanto? Nunca la había visto así. Carlos también se puso nervioso y se dirigió a la niñera. Señora, ¿qué le pasa a Lucía? ¿La he hecho enfadar? La niñera se agachó y le dijo, no te preocupes, la señorita solo está teniendo una rabieta. Ve a hablar con ella, seguro que se le pasa. Al fin y al cabo, ¿a quién más caso hace es al joven amo? Carlos no sabía que había dicho mal, pero si la niñera lo decía, y dado que el cuerpo que ocupaba parecía ser la fuente del trauma de Lucía, tenía que averiguarlo. Lucía, abre la puerta. Lo siento, ha sido culpa mía. Sal a cenar, por favor. Pasados unos minutos, Lucía abrió la puerta. Me ignoró por completo, bajó las escaleras y se sentó a la mesa a cenar. Así me gusta, dijo la niñera, que estaba a su lado cortándole la carne y sirviéndole agua. ¿No dice siempre la señorita que, por muy enfadada que esté, no hay que dejar de comer? En eso debería aprender del joven amo. Miré la abundante comida que había sobre la mesa, me toqué la barriga y tragué saliva. Tenía mucha hambre. ¿Cuándo acabaría todo aquello? Me pregunté si la niñera no era demasiado atenta con Lucía. En aquella época, yo estaba acostumbrado a que me ignoraran, pero ahora, visto en perspectiva, algo no cuadraba. Carlos comía sin tener ni idea de qué hacer. Sistema, no puedes darme una pista, de verdad que no sé qué hacer, no soy lo bastante listo. Me entraron ganas de reír. Al menos Carlos era consciente de sus limitaciones. Aunque, si estuviera en su lugar, yo tampoco sabría qué hacer. Lo siento, anfitrión, esa función no está disponible. Voy a volverme loco. Levanté la vista. Lucía ya había terminado de comer. Se limpió la boca, bajó de la silla de un salto y subió lentamente las escaleras. Al verla marchar, Carlos comió unos bocados a toda prisa y la siguió. Me giré para mirar a la niñera. Estaba recogiendo la mesa sin prisas, tarareando una cancioncilla. Parecía muy contenta. Las sombras que proyectaba la lámpara del techo en su rostro, una escena que había visto 1000 veces, me produjeron un escalofrío inexplicable. Arriba, Carlos se plantó delante de Lucía. Lucía, no te enfades conmigo. A partir de ahora me portaré bien contigo, te lo prometo. No volveré a hacer nada que te moleste. Carlos estaba convencido de que el chico cuyo cuerpo ocupaba le había hecho algo terrible a Lucía. De lo contrario, no habría sufrido durante tantos años. En cualquier caso, lo primero era dejarle claro a la Lucía de ese momento que no le haría daño. El rostro de Lucía era inexpresivo, pero al verme así, de repente sonrió. Un hoyuelo apareció en su mejilla izquierda, dándole un aspecto increíblemente dulce. De acuerdo. ¿Qué te parece si a partir de ahora me llamas, hermana mayor Lucía? Al ver a Lucía sonreír, el corazón de Carlos empezó a latir con fuerza. Aturdido, pensó que era la primera vez que Lucía le sonreía. Así que tenía hoyuelos al sonreír. Miré con los ojos como platos a la Lucía de 8 años. Me moría de ganas de salir de allí, darle una patada voladora y decirle ni lo sueñes, y luego obligarla a llamarme hermano mayor. Pero no estaba en mi cuerpo. Tuve que ver, impotente, como Carlos, sonrojado, la llamaba hermana mayor Lucía. ¡Qué rabia sentía! Si he cometido un crimen, que me castigue la ley, pero que no usen mi cuerpo para esto. Cerré los ojos. No quería ver la cara de satisfacción de Lucía, pero en su rostro no había ni rastro de sonrisa. Su mirada era sombría, a pesar de su corta edad, su expresión se parecía inquietantemente a la de la Lucía adulta. Carlos se quedó perplejo. Se le puso la piel de gallina. Había sido ella quien le había pedido que la llamara así, pero su expresión era aterradora. Le recorrió un escalofrío. Lucía me miró y, de repente, sonrió. Entonces, a partir de ahora, llevémonos bien. Carlos suspiró aliviado.
Asintió, se secó el sudor frío de la frente y se dijo a sí mismo que no se preocupara. Solo era un recuerdo. Lucía no le haría nada. Por la noche, en mi habitación, Carlos ya dormía. Yo, en cambio, permanecía con los ojos abiertos. Si no me equivocaba, estaba a punto de suceder. Clic. El sonido de la cerradura de mi puerta al abrirse, seguido del interruptor de la luz. Vi a la niñera de pie junto a mi cama. Resultó que, cuando tenía 8 años, la niñera nos había vendido a Lucía y a mí a unos traficantes de personas. Nunca más la volví a ver. No la habían encarcelado por ladrona, sino por tráfico de personas. La niñera nos subió a Lucía y a mí a un coche. El conductor era un hombre barbudo con una sonrisa de satisfacción que no podía ocultar. Esta vez hemos dado el golpe gordo. La señora de la casa se va a poner furiosa. La voz de la niñera ya no era cálida, sino fría y cortante. Vámonos ya. No será bueno que se despierten. ¿De qué tienes miedo?, dijo el hombre barbudo. ¿No les diste somníferos? Además, ¿no habíamos quedado en que solo nos llevaríamos a la niña? ¿De dónde ha salido este chico? Este chico es guapo, dijo la niñera con sarcasmo. Seguro que también podemos sacar un buen dinero por él. ¿Quién le dice que no a un poco más? El hombre barbudo se echó a reír. No hay nada más peligroso que una mujer despechada. Si los García supieran que han metido a un lobo en su casa, se morirían del disgusto. Observé la escena, pálido como un muerto. Miré a Lucía. Dormía profundamente. No sabía qué hacer. En teoría, todo aquello era solo un recuerdo de Lucía, o quizá una ilusión, un sueño. Pero no quería que tuviera que revivir aquel dolor. Nos encerraron a Lucía y a mí en una habitación oscura. Al amanecer, Carlos se frotó los ojos. Miró la ruinosa casa y exclamó, sorprendido, joder, ¿dónde estoy? ¡Qué peste! Se tapó la nariz. Sistema, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado el escenario al despertar? No lo sé, debe de estar a punto de ocurrir algo importante. Será mejor que compruebes cómo está Lucía. Carlos reaccionó entonces. Aguantando el hedor, dio una vuelta por la habitación hasta que encontró a Lucía apoyada en la pared. Se acercó corriendo para ayudarla, pero ella lo esquivó. No le quedó más remedio que agacharse y preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A través de sus ojos, observé a Lucía. Le perlaba el sudor en la frente. Sabía que era por su manía por la limpieza. Siempre había sido una persona impecable. Estar en una habitación llena de basura y con un olor nauseabundo, era un milagro que no se hubiera desmayado. Lucía se levantó, sintiendo náuseas. La puerta se abrió y entró un hombrecillo flaco y de aspecto taimado. «¿Qué tanto escándalo?», dijo con voz amenazante. «¿Cómo no se callen? Verán. Este sitio apesta», dijo Lucía con calma. «Quiero que nos cambien de habitación». El hombrecillo se burló. «Ya no eres la señorita de la casa. Más te vale que te vayas quitando esas manías, o lo pasarás mal». «A ustedes tampoco les conviene que nos pase nada, ¿verdad?», replicó Lucía. «Si no me cambian de habitación y me muero, no sacarán nada de provecho, ¿o sí?». Se llevó un trozo de cristal al cuello. Su ceño se frunció y su mirada se volvió fría y afilada como un cuchillo. El hombrecillo se asustó. «No hagas ninguna tontería. ¿Les cambiaré de habitación? No hay problema, no hay problema». A pesar de ser solo una niña, su actitud lo había intimidado. Observé la escena. Las cosas parecían ir a favor de Lucía. El hombrecillo los llevó a otra habitación. También estaba destartalada, pero al menos no olía tan mal. «Ya está», dijo el hombrecillo, molesto. «Ya les he cambiado de habitación. Ahora dame el cristal». Lucía tiró el trozo de cristal a sus pies. «Ya puedes largarte», dijo con indiferencia. El hombre, como era de esperar, se puso rojo de ira. Pero no podía pegarle. Si la dañaba, no podría venderla por un buen precio. Así que se limitó a maldecir: «Ponte gallita ahora, ya verás después». Cerró la puerta con llave y se fue. Carlos estaba desesperado. «Hermana Lucía, ¿qué hacemos?». Al oírle decir «hermana Lucía», me tembló un párpado. Aunque no era yo quien hablaba, era mi voz, y me dio un poco de náuseas. Carlos le preguntó al sistema: «Sistema, ¿no puedes darme un objeto para que nos salve?». «Deja de soñar, anfitrión. Mejor ponte a pensar en cómo este cuerpo que ocupas le causó un trauma a Lucía». «Es obvio. Seguro que este cuerpo, en este momento, le hizo algo a Lucía, como traicionarla o abandonarla. En las novelas siempre es así. Es la única forma de que la protagonista tenga una infancia traumática. Entonces, esfuérzate en cambiarla, anfitrión». ¿Qué clase de culebrón había leído Carlos? Pero mi atención no estaba en él. Me di cuenta de que,
desde que Lucía había abierto la puerta, algo no cuadraba. No era así como yo lo recordaba. Lucía lo ignoró y se tumbó en la cama. Carlos supuso que estaría cansada y no dijo nada más. No sé cuánto tiempo pasó, pero la puerta se abrió. Reconocí al hombre que conducía el coche. Se acercó con aire chulesco, seguido por el hombrecillo. Agarró a Lucía por el cuello de la camisa y le sonrió, mostrando unos dientes amarillos. Oye, niña, me han dicho que eres muy gallita. Pues que sepas que aquí no eres la señorita de la casa. Más te vale que te portes bien, o no me importará ganar un poco menos de dinero. El hombrecillo tiró una bolsa al suelo y salió. Carlos se acercó corriendo. ¿Estás bien, hermana Lucía? No te preocupes, saldremos de aquí. Lucía sonrió con sarcasmo. ¿Y cómo piensas hacerlo? Carlos se quedó de piedra. No lo sabía, no tenía ni idea, pero de una cosa estaba seguro, Lucía podría sacarlos de allí. Hermana Lucía, lo siento, no lo sé. Pero tú eres tan lista, seguro que nos sacarás de aquí, ¿verdad? Lucía bajó la mirada, ocultando su expresión. Observando aquel recuerdo, me di cuenta de que algo no iba bien. Lucía estaba muy rara. Por la noche, cuando todo quedó en silencio, Lucía se levantó lentamente y apartó un armario que había junto a la pared. Carlos no sabía qué estaba haciendo, pero la ayudó a moverlo. Hermana Lucía, ¿qué pasa con este armario?, susurró. Lucía no le respondió, pero yo sabía que detrás había un agujero. Un agujero que yo mismo había descubierto cuando tenía 8 años. Hermana Lucía, eres increíble, exclamó Carlos al ver el agujero. Sabía que tenías un plan. Ve tú primero, dijo Lucía con calma. Hermana Lucía, ¿qué dices?, exclamó Carlos con determinación. ¿Cómo voy a irme yo primero? O nos vamos los dos, o no se va nadie. Ahí está, pensó Carlos. Seguro que ahora Lucía le dice que se vaya primero, y luego este cuerpo la traiciona y la delata. Y por eso Lucía se vuelve desconfiada. Con todos los años que llevo leyendo novelas, sé que es así. Se me crispó una comisura del labio. ¿Qué demonios era aquello? ¿Una despedida dramática? ¿Una declaración de amor eterno? Te he dicho que te vayas, le gritó Lucía. Parpadeé, aturdido. La escena me transportó a aquel momento. A los 8 años, descubrí aquel agujero y escapé con Lucía a la espalda. Pero yo era demasiado pequeño y no tenía fuerzas. El camino era escarpado y me caí innumerables veces. Sentía un dolor ardiente en la espalda. Vete tú primero, me dijo Lucía débilmente desde mi espalda. Déjame aquí, ya le he enviado un mensaje a mi madre. No tardarán en venir. Seguí caminando lentamente, aguantando el dolor. Si ya había avisado a su madre, con más razón tenía que quedarme. No he enviado nada, dijo de mal humor. Te he mentido. Si hubiera podido, lo habría hecho hace mucho. Soy una inútil. Déjame aquí y sálvate tú. Prefiero morir a seguir así. Esbocé una media sonrisa. Sabía que me estabas mintiendo. Me abrazó con fuerza por el cuello y me gritó, te he dicho que te vayas. Sonreí con dificultad. Pero me estás abrazando muy fuerte. Sentí algo húmedo en el cuello. Me lo toqué, extrañado. Estaba lloviendo. En esa escena, volví a ver a la Lucía que me pedía que la abandonara mientras me abrazaba con todas sus fuerzas. No me iré, hermana Lucía, gritó Carlos. No te abandonaré. De repente, una sonrisa siniestra se dibujó en los labios de Lucía. Una frialdad aterradora emanó de ella, y con una voz que parecía envenenada, dijo, entonces, quédate aquí para siempre. Vi como todo a mi alrededor empezaba a desvanecerse poco a poco. Lucía también fue cambiando, de su aspecto de niña de 8 años al de la adulta que yo conocía. El sistema en la mente de Carlos emitió una alarma, la alarma, misión fallida, Lucía se ha corrompido, la vida del anfitrión corre peligro. Carlos entró en pánico. ¿Y ahora qué hago? Sálvame, sistema, no quiero morir. Lo siento, no puedo ayudarte. Cuídate, anfitrión. Carlos, aterrorizado, se echó a llorar. No te acerques. Tengo miedo. Miré a Lucía. Sus ojos eran de un rojo oscuro, sus facciones, normalmente severas, ahora eran gélidas, y en su mirada había un brillo oscuro y enfermizo. Negué con la cabeza. Esa no era Lucía. Lucía no era así. Aunque a veces era un poco insoportable, también era amable. Y si a veces se comportaba de forma extraña, era porque era tímida. Esta Lucía me resultaba extraña y aterradora. Lucía agarró por el cuello a Carlos, que retrocedía. Sus ojos eran de un rojo sangre y su mirada, asesina. ¿Qué le has hecho? Carlos no podía respirar. Sentía un dolor inmenso en el cuello. Intentó apartar la mano de Lucía. ¿De qué hablas? No entiendo nada.
Lucía apretó los dedos con una expresión de locura. Sal de ahí, devuélvemelo. Me entraron ganas de llorar. ¿Me había reconocido? Carlos estaba a punto de perder el conocimiento, ya no podía hablar. Moví los dedos. Una oleada de alegría me recorrió. Lentamente, le acaricié la cara, y sonriendo, pronuncié el apodo que solo nosotros conocíamos, tontita. Con manos temblorosas, Lucía me soltó y me abrazó con fuerza. Sentí algo húmedo en el cuello. Has vuelto a llorar, mocosa, le dije con una sonrisa. Y lentamente, cerré los ojos. Crack. Le di un mordisco a la manzana. Me toqué la barbilla, me dolía un poco. Miré a Carlos, que estaba sentado con cara de pánico. Así que la sensación de que algo no cuadraba que había tenido era porque ella ya se había dado cuenta de que no era yo. Pero, ¿por qué tardaba tanto Lucía en el baño? Lucía miraba el árbol, cubierto de tablillas de colores. Acababa de tener un sueño terrible, tan real que la había asustado. Al pensar en ello, corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza, sus manos temblaban. Casi me atraganto con la manzana. ¿Qué haces?, le dije, dándole unas palmaditas. Lucía, ¿no te habrás olvidado de lavarte las manos y te estás secando en mi ropa? Lucía me abrazó y me acarició la espalda. Sabía que allí tenía una cicatriz, una herida que me había hecho por ella. Me miré la ropa, fingiendo que no había pasado nada. ¿Por qué estás tan rara después de ir al baño? Lucía me dio un golpecito en la frente. Acabo de soñar que me llamabas, hermana mayor Lucía. Casi me muero del susto. El que se habría muerto del susto habría sido yo, dije, frotándome la frente. Si quieres que te llame, hermana, tendrás que esperar a la próxima vida. Lucía arqueó una ceja, tendiéndome una trampa. ¿Llamarme qué, hermana?, respondí sin pensar. Lucía se tapó la boca para reír. ¿Entendido, hermanito? Caí en la cuenta, y enfadado, le dije, tramposa. Recogí mis cosas, cerré la mochila y bajamos la montaña entre bromas y empujones. Abajo, el profesor ya estaba pasando lista. Cuando Lucía y yo nos acercamos, vi que Carlos la miraba con pánico. Se tocaba el cuello. Ahora, cada vez que la veía, le dolía el cuello. Anfitrión, ya lo sabes. Has fallado la misión. Solo te quedan unas horas de vida. Lo sé. De repente, me invadió una sensación de melancolía. Había pasado de ser un chico normal a alguien popular, pero en el proceso, se había perdido a sí mismo. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron las vacaciones de verano. Después de la desaparición de Carlos, no volví a oír la voz de ningún sistema. Hasta el cumpleaños de Lucía, con el helado que acababa de quitarle, me senté en el sofá a esperar a que llegaran nuestros amigos. Al poco rato, Mateo, Sofía y Diego llamaron al timbre. Justo cuando abrí la puerta, Mateo me vio y se desmayó. Me asusté y me agaché rápidamente para ayudarlo. ¿Quieres decir que he renacido? Así es, anfitrión. Sistema, dime qué tengo que hacer. Anfitrión, nuestro sistema ha detectado que la causa de tu renacimiento es Lucía. Tienes 10 días para conseguir que su nivel de afecto llegue al 20%. Si no, volverás a tu vida anterior y seguirás siendo camarero. Mateo abrió los ojos, se levantó y observó su entorno. En su vida anterior, a los 18 años, su familia era muy pobre, y todos lo despreciaban e incluso lo maltrataban. Solo Lucía lo defendía y ahuyentaba a los que se metían con él. Más tarde, gracias al consejo estudiantil, se fueron conociendo y él descubrió algunos de los secretos de Lucía, que estaba enamorada de su amigo de la infancia, ese que pasaba totalmente desapercibido, y que llevaba muchos años enamorada en secreto. Esta vez, había sido su novia, Sofía, quien lo había convencido para venir a la fiesta de cumpleaños de Lucía. Me sentí extrañado. Este nuevo viajero parecía diferente. No solo tenía más tiempo, sino que el objetivo de afecto era más bajo. Miré a Lucía de reojo. Seguro que era tan difícil de conquistar que hasta el sistema se había rendido. Al entrar, fui a la nevera por unos helados para que se refrescaran. ¿Por qué no hay uno para mí?, refunfuñó Lucía. ¿No te va a venir la regla?, le respondí de mal humor. Seguro que quieres que te duela la barriga para poder echarme la culpa. Lucía me miró y me dio una patada. A ti te va a venir, ¿ves? ¿Qué te decía? Eres una chica, pero con ese carácter, ni un perro querría salir contigo. Hoy es mi cumpleaños, me recordó Lucía. Mi expresión se congeló. Ha sido culpa mía. Su señoría es magnánima, perdóneme la vida. Todo había empezado con los regalos. Esa mañana, mientras Lucía y yo desayunábamos, llegó un paquete. Dentro había las llaves de un coche y un par de zapatos de tacón. Bebí un sorbo de mi desayuno. ¿Quién lo envía? ¿Quién va a ser? Mi madre y mi hermano. De repente,
Lucía dejó lo que estaba haciendo y me preguntó, ¿y el tuyo? No me digas que no me has comprado nada. Está arriba. ¿Quieres verlo ahora? Todavía es de día, aún no es de noche y ni siquiera hemos comido la tarta. Lucía me arrastró escaleras arriba. Sí, ahora mismo. Saqué una cajita del cajón y se la di. Era pequeña, con un lazo de seda. Lucía deshizo el lazo, rompió el papel de regalo y abrió la caja. Dentro había una nota que decía, vale por un deseo. Como no reaccionaba, le expliqué, un poco avergonzado, no sabía qué regalarte. Me rompí la cabeza pensando y se me ocurrió esto. Solo es válido hoy. Pide cualquier deseo y te lo concederé. Lucía sonrió. Aceptable. Mi deseo es que hoy no puedas negarme nada. Se dio cuenta de que cada vez le costaba más controlarse. Al ver que aceptaba mi regalo, respiré aliviado. El resto del día me arrepentí de mi decisión. Cada vez que decía algo que no le gustaba, ella me recordaba que era su cumpleaños y me tenía completamente a su merced. El calor de agosto nos quitó las ganas de salir, así que nos quedamos en casa con el aire acondicionado, jugando a videojuegos y a las cartas. Después de unas cuantas partidas, me entraron ganas de comer un postre de leche que vendían cerca del instituto. Decidimos que el que perdiera la siguiente ronda iría a comprarlo. Al poco rato, Diego volvió. Joder, qué calor. ¿Por qué he tenido que perder yo? Me las pagarán. Pienso retarlos a 300 partidas más. Saqué mi postre, lo abrí y empecé a comerlo contento. Diego le dio el otro a Mateo. Mateo se movió un poco y, mirando a Lucía, le dijo, Lucía, ¿quieres? Te doy el mío. No lo he abierto. Lucía me dio una patada, sin mirar a Mateo, dijo, no hace falta. Comeré del de Enzo. Resignado, entendí lo que quería. Empecé a darle de comer cucharada a cucharada, mientras refunfuñaba, ¿no decías que no te gustaba? ¿Lo haces a propósito? Con lo que me ha costado ganarlo, y la mitad va a parar a tu estómago. Lucía abrió la boca. Aquel postre, que normalmente le parecía empalagoso, ahora no le sabía tan mal. Cuida tu lenguaje. Por favor. De acuerdo, señorita Lucía. ¿Qué más le apetece? Permítame que le dé de comer, dije con una sonrisa forzada. Come, come, a ver si revientas. Por ahora no, puedes retirarte. Lucía, ignorando mi cara de enfado, me dedicó una mirada provocadora. Diego bostezó. ¡Qué aburrimiento! Se giró hacia Lucía. Lucía, ¿así es como celebras tus 18? ¡Qué soso! A mí me gusta que seas soso, respondió Lucía de mal humor. Luego, susurró, de hecho, esperaba que hoy no interrumpieran mi tiempo a solas con Enzo. ¿Juguemos a algo?, propuso Diego. Tengo unas cartas con castigos. Y he encontrado esta botella de cristal. La giramos, y a quien le toque, tiene que cumplir un castigo. ¿Qué les parece? Qué aburrido, respondió Lucía con pereza. Pero como los demás estaban de acuerdo, no pudo negarse. Dámela. La giro yo, dijo con resignación. La botella giró sobre la mesa con un siseo y finalmente se detuvo apuntando a Sofía. Sofía sonrió de oreja a oreja, miró a Lucía y luego le dijo a Diego, saca tú la carta por mí. Claro. A ver si te toca el peor castigo. Diego no había terminado de hablar cuando miró la carta que había sacado y exclamó, sorprendido, ¿ves al chico que tienes al lado? Joder, Sofía, me encanta este castigo. ¡Qué emocionante! Sofía le lanzaba miradas a Lucía y luego a mí, como diciendo, vamos, amiga, te lo he puesto en bandeja. Lucía me miró. Efectivamente, yo estaba con los ojos como platos, sin parpadear, esperando ver el beso. Lucía, de mal humor, me giró la cara. Enzo, ¿tanta curiosidad tienes? Con la cara apretada por sus manos, balbuceé, suéltame. Entonces oí el sonido de un beso. Le aparté la mano, enfadado, me froté la cara y me acerqué a ella. Te has pasado, Lucía. Tú lo ves y no me dejas verlo a mí. Nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo sus mejillas se sonrojaban. Tragó saliva. No he visto nada, dijo, y se fue corriendo al baño, tapándose la cara ardiente. Bebí un vaso de agua. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso le resultaba atractivo? Sofía vio a Lucía huir y, sonriendo, dijo, yo también voy al baño. Mateo, que lo había visto todo y sabía que yo era su amigo de la infancia, se acercó a mí. Te llevas muy bien con Lucía. Es envidiable. No está mal, asentí. Mateo frunció el ceño, como si algo le preocupara. ¿Sabes? De pequeño, siempre quise tener una amiga mayor que me cuidara y me protegiera. Pero no tuve tanta suerte como tú. Es como mi hermana pequeña, corregí seriamente. Me aparté un poco en el sofá. ¿Por qué este tipo se comportaba tan raro desde que se había vinculado a ese sistema?
Sonreí para mis adentros. Si la conversación no fluía, mejor dejarlo. Él estaba incómodo, y yo también. Nunca había echado tanto de menos a Lucía. Ella, mientras tanto, se lavaba la cara en el baño, jadeando. Se miró al espejo. Su corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Sus ojos brillaban de deseo y sus orejas estaban rojas como un tomate. Salió al balcón a tomar el aire y calmarse. Sofía salió del baño y la siguió. ¿En serio, no piensas decírselo? Tengo miedo, dijo Lucía, entrecerrando los ojos. Si a Enzo no le gusto, nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Sofía sonrió y negó con la cabeza. La gran Lucía, a la que no le importa nada, y ahora está hecha un flan por esto. Por cierto, ¿le escribiste la carta de amor que te dije? ¿Lo hiciste? Lucía dudó. La escribí, pero creo que no la vio. Lucía, tú no eres de las que se reprimen. Si sigues así, no solo lo perderás a él, sino mucho más. ¿De qué hablan? Me ha parecido oír algo sobre un amor, dije, apareciendo a su lado. Sofía se tapó la boca para reír. Nos has pillado, Enzo. Lucía y yo estábamos hablando de nuestros amores. ¿Qué, Lucía, estás enamorada? ¿De quién? ¿Lo conozco? ¿Es guapo? Lucía me dio una palmadita en la cabeza. Si lo estoy o no, ¿quién mejor que tú para saberlo? Es verdad, asentí. Con ese carácter que tienes, es imposible que encuentres novio. Entonces no me queda más remedio que arruinarte la vida a ti, dijo, tirando de mí. Mateo la miró, sin palabras. Sintió lástima por ella. A ese paso, tardaría una eternidad en conquistar a Enzo. Después de la tarta, se fueron. Antes de marcharse, Mateo me cogió de la mano, como si fuéramos amigos de toda la vida. Enzo, me pareces un buen tipo. Deberíamos mantener el contacto. Me dio un escalofrío. ¿No se suponía que tenía que conquistar a Lucía? ¿Por qué me miraba así? ¿Desde cuándo son tan amigos? Preguntó Lucía, extrañada. A saber, ese tipo es un poco raro. Mejor mantenerse alejado de él. No entendía qué pretendía. Casi tenía que agradecer mi nula presencia. Seguro que mañana Mateo ya se habría olvidado de mí. Está bien, me dijo Lucía con una sonrisa. Significa que la gente empieza a fijarse en ti. Me rasqué la cabeza. Es que no supe cómo decirle que no. Ya sabes que no se me da bien. ¿Y por qué a mí sí me dices que no? Preguntó ella. La miré, ofendido. Porque contigo tengo confianza. Además, ¿cuándo te he dicho que no? Hoy he sido tu esclavo, y por tu culpa me he perdido el beso. ¿Tanto querías verlo? Preguntó Lucía, impasible. Bueno, dije, un poco avergonzado. He oído que al besar se siente como una descarga eléctrica, y tenía curiosidad por ver sus reacciones. Lucía se rió por lo bajo. Así no ibas a notar nada. Su risa hizo que se me calentara la cara. Claro que lo sé, no puedo mirar. Entonces, probémoslo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Lucía me rodeó la cintura con los brazos y me atrajo hacia ella. Instintivamente, le rodeé el cuello con los brazos. Intenté retroceder, pero Lucía me miró fijamente. ¿No tenías curiosidad? Pruébalo conmigo y lo descubrirás. ¿Estás loca, Lucía? Somos como hermanos, esto no está bien. El ambiente se había vuelto increíblemente tenso. Mi mente estaba en blanco. No recordaba qué había dicho para llegar a esa situación. Como un demonio seductor, Lucía me susurró al oído, hoy es mi cumpleaños. Tú mismo dijiste que me concederías cualquier deseo. ¿Somos como hermanos? Bésame y lo sabrás. Además, soy guapa y para los dos sería nuestro primer beso. No sales perdiendo. Y yo también tengo curiosidad, así que hazme el favor. La miré. Tenía razón, era muy guapa. No sé si fue por su persuasión o por cumplir su deseo, pero sonreí y le dije, acabo de comerme un caramelo. Supongo que puedo hacer el esfuerzo de probar. Cerré los ojos lentamente y la besé. Lo primero que sentí fue suavidad. ¿Tan suaves eran los labios de una chica? Fue solo un roce ligero. En menos de un segundo, me aparté. Me lamí los labios y me llevé una mano al pecho. Las novelas mentían. Aunque había sido agradable, no había sentido ninguna descarga eléctrica. ¿Qué has sentido?, preguntó Lucía con voz ronca. Suaves, respondí. Los ojos de Lucía se oscurecieron. ¿Y la descarga? Nada, negué con la cabeza. Quizá no ha sido suficiente tiempo. Esta vez, déjame a mí. ¿Qué?, exclamé, sorprendido. Y entonces, selló mis labios con los suyos. Fue completamente diferente a mi beso. Primero, lamió mis labios, luego, suavemente, su lengua se entrelazó con la mía y me besó con ternura.
Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Así que el caramelo que se comió Enzo era de leche, pensó Lucía, aturdida. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, a regañadientes, me soltó. Me cogió la cara entre las manos. ¿Y esta vez? Mi cerebro era incapaz de procesar nada. Jadeando, me limpié la saliva, rojo de vergüenza y rabia. Exclamé, no he sentido nada. ¿Dónde había aprendido a besar así? Lucía se rió por lo bajo y, sonriendo, me dijo, vaya, pues yo sí que he sentido algo. Al verla así, mi corazón se aceleró y salí huyendo. Me tumbé en la cama, cerré los ojos y respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado. En mi mente, no dejaba de repetirse la escena de hacía un momento. ¿Cómo había podido besar a Lucía? Era culpa suya, por seducirme. Me repetí una y otra vez que solo era Lucía, mi amiga, mi hermana. No sé cuánto tiempo estuve dándole vueltas, pero al final, me quedé dormido. Al día siguiente, al ver a Lucía, me toqué los labios instintivamente. ¿Qué pasa?, me preguntó. ¿Por qué me miras así tan temprano? Por nada, respondí, rascándome la nuca. El ambiente se volvió un poco tenso. Normalmente, a la hora de comer, Lucía no paraba de hablar. Para romper el hielo, le pregunté, ¿qué tal has dormido? Lucía dejó el vaso sobre la mesa y me miró fijamente. Mal. ¿Quieres saber por qué? Me puse nervioso. La verdad es que no, tartamudeé. ¿Has pensado alguna vez en tener novia? Levanté la vista, sin entender el cambio de tema. Claro que lo he pensado. Supongo que todos los adolescentes lo hacen, pero a medida que me hacía mayor, la idea fue perdiendo fuerza. No me imagino a mi novia preguntándome mi nombre todos los días y tener que explicárselo una y otra vez. ¿Y qué buscas en una novia?, preguntó Lucía, apoyando la barbilla en la mano. Bueno, dije, contando con los dedos. Primero, que sea buena conmigo, que haga lo que yo le diga, que sea guapa, amable, y sobre todo, que se acuerde de mi nombre. ¿Y tú?, pregunté con curiosidad. ¿Qué buscas en un novio? Lucía levantó la vista y me miró. Alguien un poco tonto. Los tontos tienen suerte. Es verdad, asentí. Y luego suspiré. Entonces, para alguien tan listo como yo, la cosa está complicada, ¿no? Acto seguido, Lucía cogió el móvil y le envió un mensaje a Sofía por WhatsApp. Esta noche salimos a beber. Estoy de mal humor. Le envió la dirección y dejó el móvil. Esta noche te llevo a un bar. ¿De verdad?, exclamé, sorprendido. Nunca he estado en uno. Voy a cambiarme. Lucía infló las mejillas mientras me veía subir las escaleras. Idiota, pensó. Me besa y se olvida. No tiene ni idea. ¿No ve que estoy de mal humor? Llevamos tantos años juntos, y ni siquiera se da cuenta de que estoy a punto de llorar. Y encima tengo que animarlo y llevarlo de fiesta. Me puse cualquier cosa y me miré al espejo. Sentía que faltaba algo. De repente, me acordé del regalo que Lucía me había hecho el año pasado por mi cumpleaños, un frasco de perfume para hombre. Me dijo que lo había elegido con esmero para que la gente se fijara más en mí. Al poco rato, Lucía abrió la puerta de mi cuarto. ¿Ya estás? ¿Por qué tardas tanto? Me vio echándome perfume. De repente, como si recordara algo, se quedó en la puerta. Sonrojada, me preguntó, ¿leíste la carta que venía en la caja? Se tocó la oreja y empezó a juguetear con el lazo de su blusa para disimular los nervios. Ah, ¿la carta?, respondí con indiferencia. Sí, la leí. ¿Por qué? Apretó un poco el lazo. El pelo le caía sobre los ojos. ¿No tienes nada que decirme? ¿Decir qué? ¿Sobre la nota de agradecimiento de Amazon? ¿Quieres que te dé mi opinión? La vista se le nubló y sintió un nudo en la garganta. La alegría de la noche anterior se había convertido en la tristeza de hoy. Estaba claro, a Enzo no le gustaba. Siempre la había visto como a una hermana. Al ver sus ojos enrojecidos, me asusté. ¿Qué haces? ¿Estás llorando? Lucía respiró hondo y apretó los puños. Dos voces luchaban en su cabeza. Una le decía, lánzate y dile que te gusta. Dile que no quieres ser su maldita hermana. La otra le advertía, no sigas por ese camino. ¿Quieres asustarlo? Al final, ni siquiera podrán ser amigos. Las voces en su cabeza no dejaban de discutir. Poco a poco, Lucía relajó los puños. La miré, preocupado. Lucía, ¿estás bien? ¿Por qué te sangra la nariz? Lucía se tocó la nariz. El olor a sangre la devolvió a la realidad. No es nada, dijo. Enterró la cabeza entre las rodillas y murmuró, Lucía, eres una idiota. ¿Ni siquiera te atreves a confesar que te gusta? Después de un buen rato, por fin salimos. Al llegar al bar, vimos que Mateo y Sofía ya estaban allí.
Sofía pidió 2 copas y, acercándose a Lucía, le ofreció una. Toma. Lucía arqueó una ceja. ¿Crees que te tengo miedo? Luego se acercó a mí y me susurró algo al oído. Sofía suspiró. Tenía que pedirle permiso hasta para beber. Era increíble. No quería ni imaginar cómo sería si se casaran. Miré a Mateo. Parecía inquieto. Desde que había renacido, vivía con el miedo de que todo fuera un sueño y que, al despertar, volviera a ser camarero. Planeaba romper con Sofía esa misma noche. Tenía que hacerse amigo de Enzo cuanto antes. Así no dependería de Sofía y tendría una excusa para acercarse a Lucía. Escuché sus pensamientos, perplejo. Cuanto más oía, menos sentido tenía todo. Mateo me dio una palmada en el hombro. Oye, colega, te voy a decir una cosa, pero no te enfades. ¿No crees que Lucía se pasa un poco con los tíos? Caí en la cuenta. De verdad se había olvidado de mí. Le seguí el juego. ¿A qué te refieres? Mateo apretó los puños, indignado, pero en sus ojos había un brillo de desprecio. Mira a todos los tíos del instituto que van detrás de ella, y ella ni caso. Si no fuera por su cara, ¿quién se fijaría en ella? Mi sonrisa se desvaneció y mi expresión se volvió seria. ¿Estás bien? Ella no ha obligado a nadie a que le guste. Además, lo dejó claro al principio del curso. Tú mismo lo has dicho, solo les gusta por su cara. ¿Por qué no puede rechazarlos? No conocen a Lucía de nada. ¿Con qué derecho hablan así de ella? Mateo no se esperaba esa reacción. No te enfades, solo es algo que he oído por ahí. ¿Qué le pasa? Hace un momento estaba todo bien. ¿Será que a él también le gusta Lucía? ¿Él? Con esa cara de don nadie, ¿se cree con derecho? Te lo cuento para hacerte un favor, ¿y me vienes con sermones? Escuché sus pensamientos y lo miré con desprecio. En mi opinión, eres peor que ellos. Mateo forzó una sonrisa. ¿Qué dices? A mí no me gusta Lucía. Claro, pensó. Sabía que todos estos ricos se creen superiores. Solo Lucía es diferente. Me levanté. No quería seguir allí. Tú sabes muy bien lo que he dicho. Mateo apretó los puños. Sistema, ¿cuánto tiempo me queda? 7 días, anfitrión. Aún no has progresado nada. Espero que te des prisa. No querrás volver a tu vida anterior, ¿verdad? Lo conseguiré. Negué con la cabeza. Mateo parecía obsesionado, y ese sistema suyo tampoco me daba buena espina. Al otro lado de la mesa, Sofía le ofrecía una copa a Lucía. ¿Qué te pasa hoy? Pareces frustrada. Lucía, pensando en los altibajos emocionales de los últimos 2 días, se bebió la copa de un trago y soltó: estoy harta. ¿De verdad Enzo era tan tonto que no se daba cuenta, o se lo estaba haciendo? Me senté a su lado. Aunque ella misma no parecía muy contenta, se dio cuenta de que yo tampoco lo estaba. Se giró, me cogió la cara, frunciendo el ceño, me preguntó: ¿quién te ha hecho enfadar? Le aparté la mano. No es nada. Sofía, que ya iba un poco bebida, señaló a Lucía y dijo en broma: Lucía, ¿por qué lo tratas como si fuera un bebé? ¿Quién se atrevería a meterse con nuestro querido Enzo? Lucía se giró y le retorció los dedos. Aclara eso, ¿de quién es? Ay, duele. ¿Tuyo? ¿Contenta? La cara de Sofía me hizo reír. Al verme reír, Lucía me miró. ¿Ya estás contento? No estaba enfadado, negué con la cabeza, resignado. Aunque en el fondo, lo que había dicho Mateo me había molestado, sobre todo por cómo había hablado de Lucía. Entonces, mi curiosidad se posó en una copa de líquido azul. ¿Qué están bebiendo? Lucía la levantó para que la viera. Un cóctel. Le cogí la mano y di un sorbo. Arrugué la nariz al instante. No era para mí. Lucía vio la ligera marca de mis labios en el borde de la copa. Sin inmutarse, giró la copa, bebió del mismo sitio y se lamió los labios. A mí sí me gusta. Sofía, al ver su descaro, arqueó una ceja. Por un momento, no supo qué decir. Atrevida era, desde luego, pero no de la forma correcta. Hacía un momento parecía frustrada, y ahora, al ver a Enzo, era como un perro que ve un hueso. Seguimos bebiendo. Cuando nos fuimos a casa, eran casi las 12. Introduje la contraseña y abrí la puerta. De repente, Lucía me agarró de la muñeca y me arrastró, tambaleándose, hasta el sofá. La miré, acusador. Lucía, ¿no te habrás emborrachado? No empieces a hacer tonterías. Es muy tarde, dúchate y vete a dormir. Una lágrima cayó sobre mi muñeca. Mis pupilas se dilataron y me quedé sin habla. Me has regañado, sollozó Lucía. En ese momento, no quedaba ni rastro de su habitual arrogancia. Le sequé las lágrimas y con voz suave, le dije: ¿cuándo te he regañado?
Estás muy cansada y es muy tarde. Deberías descansar, ¿no crees? Ella se frotó contra mi mano y apoyó la cabeza en mi hombro. Entonces, consuélame, murmuró. Su pecho se apretaba contra el mío, tan cerca que sentí que nuestros corazones latían al unísono. Intenté apartarla un poco, pero en cuanto lo hice, me abrazó con más fuerza. Resignado, le acaricié la cabeza. Venga, Lucía, no te enfades. Murmuró. No sé cuánto tiempo estuve consolándola. No la solté hasta que oí su respiración acompasada. No me imaginaba que, borracha, Lucía fuera tan vulnerable. Aquello me recordó a nuestra infancia, a cuando casi nos venden. Al escapar, nos herimos y ella tuvo que pasar mucho tiempo en el hospital. Después de que le dieran el alta, se volvió increíblemente dependiente de mí. A veces, me despertaba por la mañana y la encontraba durmiendo a mi lado, sin saber cómo había llegado hasta allí. La cogí en brazos y la dejé en la cama. Por si se movía mucho por la borrachera y se caía, puse un montón de cojines en el suelo a su lado. Luego, bostezando, subí a mi cuarto a dormir. Me desperté al día siguiente y ya era mediodía. Bajé las escaleras bostezando. Como no veía a Lucía por ninguna parte, subí de nuevo y llamé a su puerta. Tras varios golpes sin respuesta, no me quedó más remedio que entrar. Lucía, ¿estás bien?, le pregunté, dándole un toquecito. Ella frunció el ceño, sin abrir los ojos, y con voz ronca respondió, me duele la cabeza. Le toqué la frente. Estaba un poco caliente. Le tomé la temperatura con un termómetro de infrarrojos, 37,4 grados. Tenía algo de fiebre. Quizá por la prisa, solté sin pensar, Lucía, quítate la ropa, te pasaré una toalla húmeda. Ella, sonrojada, me miró y asintió lentamente. Voy a por la toalla. Cuando volví con un barreño y una toalla, Lucía ya se había quitado la camiseta. Escurrí la toalla y empecé a pasársela por el cuerpo. De repente, me detuve. No me imaginaba que, bajo su figura menuda, tuviera los abdominales tan marcados. Al darme cuenta de dónde estaba mirando, me puse rojo como un tomate y no me atreví a mirarla más. Le puse la toalla escurrida en la mano. El resto, hazlo tú. Lucía frunció el ceño y, con voz apagada, dijo, Enzo, no tienes ni una pizca de compasión. Abrí la boca para explicarle, dándole la espalda. Claro que me preocupo por ti, pero somos un chico y una chica. Lucía se dio la vuelta, y mirándome la espalda, replicó, ¿solo te acuerdas de eso ahora? ¿De qué?, pregunté, confundido. ¿Has terminado ya? Me voy a girar. Le toqué la cara. ¿Estás mejor? Venga, tómate la medicina. Lucía me miró fijamente. No quiero tomarla. Sin darme cuenta, mi tono se volvió increíblemente indulgente. Ya conozco tus manías. Te la daré yo, ¿de acuerdo? Saqué una pastilla para la fiebre, le pedí con suavidad que abriera la boca y le acerqué un vaso de agua. Lucía bajó la vista, abrió la boca obedientemente e intentó tragar. Al ver el movimiento de su garganta, le toqué suavemente. ¿Qué tal? ¿La has tragado? Abrió la boca para enseñarme. Efectivamente, la pastilla seguía sobre su lengua. Le acerqué el vaso a los labios. No pasa nada. Venga, bebe otro sorbo. Lucía bebió un buen trago y volvió a abrir la boca. Esta vez, vi que la pastilla había bajado. Muy bien, la elogié. Saqué un caramelo y se lo di. Toma, tu premio. Con el caramelo en la boca, no me quitaba los ojos de encima. Empecé a bromear. Si en el instituto se enteraran de que la diosa de hielo, cuando se pone enferma, no es capaz ni de tragarse una pastilla, no sé qué pensarían. Lucía hizo un puchero y murmuró, a mí no me importa. No le importaba en absoluto lo que pensaran los demás. La única persona que le importaba era yo. Vale, duerme un rato. Luego te llamaré para que comas algo. Bajé a la cocina a prepararle algo de comer. Como no se encontraba bien, pensé en hacerle un poco de arroz caldoso. Lavé el arroz, añadí agua, encendí la arrocera y subí de nuevo a ver cómo estaba. Dormía plácidamente, así que salí en silencio y cerré la puerta. Me senté en el sofá y saqué el móvil para mirar el grupo de WhatsApp. Vengan a mi casa a ver una peli de miedo, he comprado un montón de chucherías. Respondí, Lucía está resfriada, no podemos ir. Para mi sorpresa, todos se emocionaron. ¿Lucía está resfriada? Tengo que ir a verla, nunca la he visto enferma. Se me crispó una comisura del labio. Más bien vienen a cotillear, ¿no? Respondí. En ese momento, la arrocera pitó. Serví un cuenco de arroz y se lo subí. En la habitación, Lucía seguía durmiendo. Dejé el cuenco a un lado y la llamé suavemente. Lucía, levántate a comer algo antes de seguir durmiendo. Lucía abrió los ojos. Estaba recién despierta y su mirada aún era somnolienta. Al verme,
Se incorporó lentamente. ¿Te sigue doliendo la cabeza?, le pregunté, sosteniendo el cuenco. Ya no, respondió con voz cansada. Le acerqué el cuenco. Venga, come algo para sentar el estómago. Lucía abrió la boca. Dame tú. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, oí un ruido a mis espaldas. Diego y Sofía nos miraban con cara de asombro. No sabía cuánto tiempo llevaban allí, pero no veía a Mateo. ¿Van a entrar o qué?, les dije de mal humor. ¿Qué hacen ahí parados? Diego reaccionó, recogió rápidamente la fruta que se le había caído y tartamudeó. No me imaginaba que Lucía se pusiera tan mimosa cuando está enferma. A Sofía le dio un ataque de risa por su comentario. La cara de Lucía era un poema. Si las miradas matasen, ellos dos ya estarían muertos y enterrados. Para aligerar el ambiente, sonreí. Venga ya, ¿qué tiene tanta gracia? Se nota que a ustedes nadie los cuida. Mis palabras parecieron calmarla. Tienes razón, son unos pobres a los que nadie quiere. No nos vamos a poner a su nivel. Eso es tener doble rasero, se quejó Sofía, fingiendo estar ofendida. Yo también te conozco desde que éramos pequeñas. Aprovechando que estaban distraídas, cogí la fruta que habían traído y fui a la cocina a lavar unas uvas para Lucía. Cuando volví, en la habitación solo quedaba ella. Le puse una uva en la boca. ¿Y los demás? Lucía me lanzó una mirada fugaz, hizo un puchero y bufó. Dejé las cosas sobre la mesa, y con expresión seria, le dije, señorita, ¿qué sucede? ¿Quién la ha hecho enfadar? Este humilde siervo irá a ajustarle las cuentas ahora mismo. Has sido tú, dijo, señalándome con un dedo y con voz lastimera. ¿Qué? ¿He sido yo? Entonces este humilde siervo se quitará la vida para expiar su culpa. Lucía me miró y sonrió. El hoyuelo que se le formó en la mejilla añadió un toque de dulzura a su rostro normalmente frío. Tonto, dijo con cariño. Suspiré. Por fin sonríes. Qué difícil eres de contentar, Lucía. Cogí el termómetro. Vamos a tomarte la temperatura otra vez y luego bajamos a comer algo. Miré la pantalla. Perfecto, ya no tienes fiebre. Lucía se levantó de la cama. Voy a darme una ducha. Los demás están abajo, baja tú primero. Estaba sudada y pegajosa, se sentía muy incómoda. De acuerdo, le dije. Pero no tardes mucho, una ducha rápida y ya. Acabas de recuperarte del resfriado. La forma en que me miraba era tan tierna que casi empalagaba. De repente, pensó que no estaría tan mal seguir enferma. La escena le recordaba a la vida de un matrimonio de ancianos. Cuando bajé, Diego y Sofía estaban decidiendo qué película ver. Al verme, Diego exclamó emocionado, Enzo, hoy vemos una peli de miedo en tu casa. He comprado hasta atrezo. Puse las manos en jarras, enfadado. En esta casa no se permiten cosas raras. Si quieren ver una película, la ven y punto. Nada de tonterías. Justo entonces, oí la voz de Lucía a mis espaldas. Exacto. Esta es mi casa. ¿O es que piensan cazar fantasmas aquí? Me giré y la vi agachada frente a la nevera. Cuando la vi sacar una Coca-Cola fría, corrí y se la quité de las manos. Todavía estás resfriada, no puedes beber cosas frías. Toma, bebe esto. Lucía se levantó en silencio, miró el batido que le ofrecía, lo cogió y, lentamente, me respondió, ¿cómo es que hoy no estás ciego? Me rasqué la cabeza, avergonzado. Pensándolo bien, tenía razón. Siempre había sido un poco despistado. De repente, clic, las luces se apagaron. Lucía y yo nos giramos. Diego había guardado sus cosas y ahora encendía una luz roja. No vamos a cazar fantasmas, nos dijo con una sonrisa. Pero un poco de ambiente no hace daño, ¿verdad? Hay que admitir que el ambiente era bastante tétrico. Tragué saliva. Lucía me miró de perfil y sonrió. Me cogió de la mano y me llevó hacia el televisor. La película empezó. La música siniestra y las imágenes oscuras captaron inmediatamente la atención de todos. Aunque me hacía el valiente, mi cuerpo era muy sincero y me tensaba instintivamente en cada escena de miedo. Lucía parecía habérselo esperado, no se rió de mí, simplemente me apretó la mano con más fuerza e, incluso, me atrajo disimuladamente hacia ella, haciendo que me apoyara en su hombro. Su pelo desprendía un aroma fresco y suave que, extrañamente, calmó mis nervios. Cobarde, me susurró al oído. Su aliento era cálido y su voz tenía un matiz de diversión. Claro que no, repliqué, terco, pero sin apartar la vista de la pantalla, con miedo tanto de perderme algo como de ver algo que no debía. Justo en ese momento, volví a escuchar en mi mente una voz que no era la mía. Esta vez, era de Mateo. Sistema, la trama se ha desviado demasiado. En la historia original, después del 18º cumpleaños de Lucía,
Enzo muere en un accidente de coche. Ese es el detonante que la hace corromperse por completo y convertirse en la villana final. Pero ahora está vivito y coleando. ¿Qué sentido tiene mi renacimiento? Me quedé completamente rígido. Ni siquiera la aparición repentina de un fantasma en la película logró asustarme. ¿Accidente de coche? ¿Muerte? ¿Corrupción? Esas palabras se clavaron en mi cerebro como punzones de hielo. Anfitrión, precisamente porque la trama se ha desviado, tienes una oportunidad. Si consigues que el punto clave de la muerte de Enzo en un accidente de coche se repita, Lucía volverá a caer en la desesperación. En ese momento, tú, como el único que conoce la verdad y que siempre la ha protegido en silencio, podrás aparecer para consolarla y ocupar el lugar de Enzo en su corazón. Así completarás la conquista final y cambiarás tu vida para siempre. ¿Quieres decir que provoque yo el accidente? En la voz mental de Mateo había sorpresa y un atisbo de emoción apenas perceptible. Es tu única oportunidad. Me quedé helado, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Resulta que no solo era un secundario insignificante y fácil de olvidar, sino que también era un personaje que, en la historia original, estaba destinado a morir. Mi existencia era, al parecer, el detonante que llevaría a Lucía a destruir el mundo. Y Mateo, ese conquistador renacido, planeaba matarme con sus propias manos para cumplir su misión. ¿Enzo? ¿Qué te pasa? Lucía notó mi rigidez. Se giró hacia mí, preocupada. La luz roja del ambiente se reflejó en sus ojos como dos pequeñas llamas. ¿Tienes mala cara? ¿Te has asustado? Abrí la boca, pero no me salió ni un sonido. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo iba a explicarle que vivíamos dentro de una novela y que estaba a punto de ser asesinado por alguien que quería conquistarla? Cuando la película terminó, todos se fueron por su lado. En la puerta, Mateo me dijo con aparente amabilidad: Enzo, es muy tarde, ¿los llevo a ti y a Lucía? En cuanto se suba a mi coche, tendré 1000 maneras de provocar un accidente. Sus fríos pensamientos me dieron un escalofrío. Di un paso atrás bruscamente y negué con la cabeza. No hace falta, no vamos a salir. Lucía, percibiendo mi miedo al instante, se puso delante de mí, protegiéndome, y le dijo a Mateo con frialdad: ha dicho que no hace falta. La cara de Mateo se quedó helada, pero no se dio por vencido. Se giró hacia Lucía. Lucía, solo intentaba ser amable. Mi chofer está a punto de llegar, lo interrumpió ella bruscamente, con un tono que no admitía discusión. Mateo, rechazado, no tuvo más remedio que marcharse con Sofía, visiblemente molesto. Al verlos alejarse, mis nervios se relajaron un poco. De vuelta en casa, Lucía cerró la puerta, se giró, me cogió la cara entre las manos y me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Enzo, dime qué ha pasado. Llevas raro un buen rato. ¿Le tienes miedo a Mateo? Al ver sus ojos tan cerca, no pude seguir ocultándoselo. Todos los secretos sobre los viajeros dimensionales, los renacidos y los conquistadores, sobre mi propio destino de muerte, dejaron de importar en ese instante. Lo único que importaba era que Mateo no le hiciera daño, que no cayéramos en la trampa de la trama. Respiré hondo, y con voz temblorosa, le conté mi secreto, que podía oír los pensamientos de los demás. Le conté todo lo que acababa de oír de Mateo, todo sobre este mundo de novela en el que vivíamos. Así que, es posible que vivamos dentro de una novela. Y tú eres la futura villana que destruirá el mundo. Y yo soy el amigo de la infancia secundario cuya muerte a los 18 años te lleva a la corrupción. Cuando terminé, la miré nervioso, esperando su reacción. ¿Estaría sorprendida? ¿Enfadada? ¿O pensaría que me había vuelto loco? Lucía escuchó en silencio. Su expresión pasó del asombro a la seriedad y, finalmente, en sus ojos se encendió una ira gélida y penetrante que nunca antes había visto. Pero esa ira no iba dirigida a mí, sino a la maldita trama y al sistema. Así que, dijo, articulando cada palabra, su voz conteniendo una tormenta, ¿se acercan a mí solo por una misión? ¿Y Mateo quiere matarte para completar su conquista? Asentí. De repente, Lucía sonrió. Una sonrisa sin calidez, llena de un sarcasmo y una determinación infinitos. ¿Destruir el mundo? Si el precio es perderte, ¿qué más da que este mundo se destruya? Se dio la vuelta, entró corriendo en mi cuarto, del cajón de mi escritorio, sacó el frasco de perfume que le había regalado el año anterior. Me quedé de piedra, sin saber qué pretendía. Con mucho cuidado, sacó una carta doblada de un compartimento oculto en la caja del perfume. Tonto, dijo con los ojos enrojecidos mientras desplegaba la carta delante de mí. ¿De verdad pensaste que era una nota de agradecimiento de Amazon? Sobre el papel, con su caligrafía elegante y firme, no había ninguna nota impresa, sino una carta de amor escrita a mano por ella, imitando hábilmente el formato.
Al final de la carta ponía: querido Enzo, si el destino está empeñado en arrancarte de mi lado, entonces destrozaré ese destino, quemaré esas cadenas, hasta que pueda escribir un nuevo final para ti, para nosotros. No eres un secundario, eres mi mundo entero. Sentí un vuelco en el corazón. Resulta que ella ya se había dado cuenta de que algo iba mal y estaba luchando a su manera. Yo, que siempre me había creído un observador solitario, descubrí que ella había estado a mi lado todo el tiempo. Mateo quiere que mueras en un accidente de coche, dijo Lucía con la mirada afilada. Pues le seguiremos el juego. Al día siguiente, filtramos a propósito la noticia de que íbamos a una exposición de arte en la ciudad vecina. Pude oír cómo el sistema de Mateo le insistía en que era su última oportunidad. Y, como era de esperar, justo antes de salir, el chofer nos informó con cara seria de que alguien parecía haber manipulado los frenos del coche. Sin hacer ruido, llamamos directamente a la policía. Cuando llegó la policía, Mateo estaba escondido cerca, listo para admirar su obra maestra. Cuando los agentes encontraron sus huellas en el coche y se lo llevaron, su rostro reflejaba una incredulidad y una desesperación absolutas. ¿Cómo ha podido pasar? La trama no era así. La policía. ¿Por qué está aquí la policía? Sistema, ayúdame. Error del sistema. Imposible conectar. Fallo en la corrección de la trama. En el instante en que lo metieron en el coche patrulla, sentí como si el mundo entero vibrara ligeramente. Esa sensación de ser un secundario invisible, que me había perseguido durante tanto tiempo, se desvaneció por completo. Los policías y el chofer a mi lado me miraban con normalidad, como si siempre hubiera sido una persona corriente. El mundo, al haber roto juntos el nudo argumental más importante, se había liberado por fin de las ataduras de la novela y se había convertido en un lugar real. Unos años más tarde, celebramos nuestra boda. La luz del sol se filtraba por las vidrieras de la iglesia, bañándonos con sus colores. Abajo, entre los invitados, estaban nuestros amigos y familiares, Diego, Sofía, e incluso el repostero y el chofer, siempre sonriente. Sus rostros reflejaban una alegría sincera, y en sus ojos, podía ver mi propio reflejo con total claridad. Ya no oía los pensamientos de nadie. Los molestos sonidos del sistema y los planes de los conquistadores habían desaparecido sin dejar rastro. Solo oía los latidos de mi propio corazón y la respiración de la mujer que, vestida de novia, estaba frente a mí. Lucía me cogió de la mano. Sus votos fueron sencillos y apasionados. Enzo, en aquel mundo predefinido, tú eras lo único real. Y ahora, en este mundo que hemos creado nosotros mismos, sigues siendo mi única realidad. Le puse el anillo mientras la miraba a los ojos, esos mismos ojos que una vez se habían enrojecido de emoción y otras veces se habían vuelto gélidos por mi causa, ahora rebosaban amor y ternura. Le respondí con una sonrisa: hubo un tiempo en que me creía un secundario insignificante en este mundo. Fuiste tú quien me enseñó que también podía ser el protagonista de mi propia vida. Lucía, gracias por iluminar mi juventud y por aceptar ser la protagonista del resto de mi vida. Me incliné para besarla, y entre los aplausos y las felicitaciones de todos, supe con certeza que por fin teníamos nuestro propio final feliz, uno que nadie podría interrumpir y que nos pertenecía solo a nosotros.